Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del primer capítulo del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado parte del Evangelio de San Juan, inicio de este Evangelio, capítulo 1. El capítulo en la Biblia siempre es el número grande, versículos del 1 al 18, o versos, que son los números pequeños, que se consiguen dentro del texto o en los márgenes del texto. Y es muy importante que nos acerquemos y tengamos el encuentro con la palabra para recibir de Dios lo que necesitamos, no lo que le pedimos, sino lo que le necesitamos. Lo que necesitamos de su gracia, lo que le necesitamos de su amor. Es muy distinto obtener de Dios lo que yo le pido, que muchas veces, aunque yo lo vea bien o bueno, pues a lo mejor no me hace tanto bien o no es tan bueno como yo creo. Pero una cosa sí es cierta, que lo que Dios sabe que necesito, eso es lo que hace que mi vida consiga sentido y pueda entonces sentir que llevo una vida plena.
Esto es muy importante y se conoce solamente a la luz de la fe, a la luz de la sabiduría, aquella sabiduría que pide San Pablo por nosotros en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 15 y siguientes. San Pablo dice que él le pide al Padre que nos conceda el espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Esto es muy importante. ¿Qué le voy a pedir yo a Dios empezando este nuevo año? Tengo muchas cosas que pedirle. Que me conceda una mejor vida económica, que me conceda la salud, que me conceda llevármela muy bien con mis vecinos, con mis familiares. Todo eso es muy importante, pero lo esencial en nuestra vida es pedirle sabiduría y que podamos reflexionar para conocerlo. Si conocemos a Cristo, todo lo demás vendrá entonces por añadidura. Y no solamente esto, San Pablo continúa diciendo en esta carta a los Efesios, versículos 16, 17 y 18, diciendo que pide también a ese Señor, a ese Dios, que ilumine nuestra mente, para comprender la esperanza y mantener la esperanza que nos hace por medio de su llamado. Entonces tenemos acá que el encuentro con la palabra nos permite obtener sabiduría, reflexión y esperanza. La sabiduría, la reflexión y la esperanza son vitales para nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que no suceda lo que dice este Evangelio de San Juan, diciendo que el Verbo que habitó siempre con Dios, el Verbo referido a Jesús, vino a este mundo, pero ese Verbo siendo luz, nosotros que vivíamos en tinieblas, cuando digo nosotros, los seres humanos, cuando en el tiempo de Jesús Él vino y estaban allí, no lo recibieron porque la luz que brilla en las tinieblas no la recibieron. Las tinieblas, ¿qué producen tinieblas en nuestra vida? La confusión, la duda, el empezar a ver si realmente la palabra de Dios nos hace bien o no, si existe Dios o no. Y en ese sentido mantenemos nosotros o nos mantenemos en tinieblas, y viene la luz y la luz no es recibida por tanta tiniebla y oscuridad que podemos tener nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Continúa este Evangelio de San Juan diciéndonos que vino a este mundo que había sido hecho por Él y sin embargo el mundo no lo conoció. Nosotros sabemos que toda la creación es hecha ¿por quién? Hecha por Dios. Y si se presenta Dios en la persona de Jesucristo, seremos capaces de reconocerlo. Jesucristo que se manifiesta, por supuesto, por medio del Espíritu Santo en la oración, en su palabra, y que se manifiesta en cada persona y en cada hermano que nos necesita. ¿Seremos capaces nosotros de conocerlo? ¿O tendremos otra visión de Jesucristo y otra expectativa de Jesucristo y no somos capaces de reconocerlo o de conocerlo cada vez que le sacamos el cuerpo, cada vez que tenemos la pereza, cada vez que tenemos excusas para no leer la palabra de Dios? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios?
pero cuánta disposición hay en nuestro corazón para recibirlo o no, como nuestro Padre, como nuestro Dios. Todo tiene que ver entonces con el encuentro con Jesús en su palabra y con la disposición que tengamos en nuestro corazón de recibirlo. Él siempre ha existido, Él siempre existe y Él siempre existirá como aquella persona capaz de iluminar nuestras vidas, de mantener viva nuestras esperanzas y como el único ser capaz de derramar la gracia y la bendición que todos y cada uno de nosotros necesita. Ojalá que podamos comprender entonces cada vez que leemos la palabra, cada vez que reflexionamos, cada vez que pedimos la sabiduría y la luz al Espíritu Santo, podamos comprender que de esa manera vamos a habitar con Cristo. Cristo que ha venido a este mundo y ha puesto su morada en nuestros corazones. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.